Conocer más de tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ayúdanos a entender tu palabra. Amén. Pues bueno, el otro día estuvimos viendo en Pesebres, estuvimos viendo lo que es que Dios quería limpiar nuestro corazón. También miramos que Dios quería que nosotros perdonáramos. Y a veces perdonar no es tan fácil. Miramos a Jesús que Él sí lo hizo de una forma muy fácil. Él no estaba, parece, entre paréntesis, que era muy fácil. Él estaba siendo golpeado, Él estaba siendo masacrado y tuvo una oración que dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero nos preguntamos, ¿pero por qué Jesús podía tener esa comunión con el Espíritu Santo y podía hacer esa oración? Porque en momentos difíciles nosotros tal vez hubiéramos podido decir otras cosas. Si nosotros hubiéramos sido Jesús, tal vez hubiéramos dicho: Señor, manda un rayo que los queme a todos y que se acabe esto. Pero Jesús tenía un corazón que le agradaba a Dios. Vamos a ver en Hechos 1 al 8 esta parte, y hemos colocado esta prédica: podemos perdonar con el Espíritu Santo. Dice Hechos 1:8. El primer tratado de Teófilo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Dice: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indeductibles, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con el agua, mas vosotros seréis bautizados con el poder del Espíritu Santo, dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y en todo hasta el último de la tierra. Miren esa promesa de Dios del Espíritu Santo tan grande que Dios le puso a Jesús y le dijo: esa promesa del Espíritu Santo nos es dada ¿cuándo? Cuando recibimos a Jesús. Cuando recibimos a Jesús comienza la promesa del Espíritu Santo. ¿Y cómo comienza? Jesús fue bautizado por medio de Juan. Cuando él fue bautizado por medio de Juan, dicen que apareció una paloma, que era como paloma. Ese fue el Espíritu Santo. Y le dijeron a Juan: aquel a cual esté el Espíritu Santo sobre él, ese es el Mesías. Esa es una promesa que tuvimos, y en Hechos podemos ver que les dijo que iban a tener una promesa, iban a ser bautizados con poder en el Espíritu Santo. Pero nosotros decimos a veces: pero estamos cargados, cansados, con problemas, ¿cómo vamos a ser bautizados por el Espíritu Santo? Pasó hace más de 2000 años. Jesús bautizó a sus discípulos con el Espíritu Santo. Y ese mismo Jesús está el día de hoy con nosotros. Y Él quiere que nosotros aprendamos a perdonar por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. ¿Por qué Jesús podía perdonar a las personas? Porque tenía el Espíritu Santo en su corazón. Si Él no hubiera tenido el Espíritu Santo en su corazón, no hubiera podido perdonar. Mucho tiempo yo traté de perdonar a muchas personas por mí mismo y no pude. La única forma es cuando el Espíritu Santo me llena. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene frutos. ¿Cuántos de aquí sabían que el Espíritu Santo tiene frutos? ¿Verdad que no? ¿No saben que el Espíritu Santo tiene frutos? El Espíritu Santo tiene unos frutos que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza.
Una persona cuando está llena del Espíritu Santo tiene eso. Jesús era humilde, pero también tenía templanza. También era un hombre que sabía decir no al pecado. Jesús era un hombre que era misericordioso y bondadoso con los pobres. Era misericordioso con la gente que necesitaba. Cuando alguien tenía problemas, Él estaba ahí. Cuando alguien era pecador, como esa mujer que la quisieron golpear porque era adúltera, Jesús estuvo ahí. ¿Pero por qué podía hacerlo? Porque Él tenía los frutos del Espíritu Santo. Yo he escuchado muchas personas que me han dicho a mí, inclusive un familiar mío, me dice, es que yo todo lo hago con el Espíritu Santo. Y aquí en su palabra dice que cuando alguien hace eso, tiene esos frutos como Jesús. Y cuando yo veo los frutos de esa persona, no son los frutos del Espíritu Santo. No hay en su vida bondad, paciencia, mansedumbre, templanza. Sí tiene fe, pero piensa que con la fe tiene todo lo del Espíritu Santo. ¿Cuál es el mayor fruto del Espíritu Santo? Hay un fruto de esos que los nombré, que es el que sin ese fruto nada podemos hacer. ¿Cuál piensan ustedes que es? ¿No saben? Ese fruto es el amor. Jesús fue entregado a causa del amor de Dios. Juan 3:16. Por tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo como unigénito para que nosotros fuéramos salvados. O sea que el amor tapa las faltas. Cuando alguien nos hace algo mal y tenemos el Espíritu Santo, aprendemos a amar, a pesar de todas sus dificultades. A pesar de todas sus cosas, nosotros aprendemos a amar a esa persona. ¿Por qué? Porque hay ese fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que nos llena. Ese Espíritu Santo estuvo hace 2000 años y ahora está. Ese Espíritu Santo es el que caminaba Jesús. Veía a un niño y lo podía amar. Veía a una mujer adúltera, la podía amar. Veía a un ladrón, lo podía amar. Ese Espíritu Santo es el que nosotros necesitamos. Ese Espíritu Santo que nosotros hemos escuchado, pero que no sabemos cómo viene, ni cómo obtenerlo, viene por medio de Jesús. Es el Espíritu Santo el que nos guía. Ese Espíritu Santo es ese amigo. El Espíritu Santo es ese que cuando vamos a hacer algo, cuando éramos pequeños, íbamos a coger un chocolate en la casa de nuestra mamá o de nuestra abuela o de una tía, no escuchaban una voz que decía, no lo hagas. Ese es el Espíritu Santo. Sino que cuando somos grandes vamos creciendo y vamos abandonando al Espíritu Santo. Por eso un niño lo pueden ver que tiene esa inocencia, porque tiene el Espíritu Santo. Pero mediante crece y comienza a conocer el mundo, comienza a enredarse en el pecado, ¿qué hace? El Espíritu Santo se va alejando. Pero cuando el hombre decide reconocer a Jesús, ese Espíritu Santo vuelve y es el que nos redarguye de pecado. Es el que nos dice, no mires a esa mujer, que esa mujer es ajena. Es el que nos dice, ten cuidado con lo que vas a hacer. Es el que nos dice, no te vas a anotar esa hora extra porque tú no la has trabajado. Ese es el Espíritu Santo que vuelve. Ese Espíritu Santo es el que por la noche nos da sueños. Y a veces no sabemos qué son. Decimos, qué sueños tan raros. ¿Qué significará este sueño? ¿De dónde vendrá este sueño? Ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro mayor amigo. Pero ¿cómo hemos hecho que ahora no lo sentimos? O sea, el Espíritu Santo está en nosotros, pero ¿por qué no lo sentimos tan fuerte como los apóstoles de esa época? ¿Por qué? Por la oración. Nosotros pensábamos que la oración nomás era para las señoras de 80 años, que las veíamos con un rosario orando y dando repeticiones y repeticiones y repeticiones. No, la oración es para todos. Es como cuando yo quiero hablar con mi papá, lo llamo por teléfono y hablo con él. Cuando yo quiero que él me ayude en algo, le hablo. Y hay veces que él se ríe y me dice, no te lo voy a dar. Y no me lo da. Pero hay veces que me dice, yo te voy a ayudar. Así es el Padre con nosotros. Nosotros vamos y un momento, si nos podemos sentar en nuestra cama o algo, y le oramos a Dios y le decimos, Señor, ayúdanos.
mira que no sé qué estoy haciendo con mi vida, mira que no sé el propósito que tengo en mi vida, pero el Espíritu Santo sí lo sabe. El Espíritu Santo es ese que nos guía, ese que nos dirige y ese que nos va dando ideas. A veces estamos en la ducha bañándonos y le preguntamos a Dios cualquier cosa o no sabemos si se nos viene una idea. Y decimos, wow, qué brillante que hemos sido. Mentiras. Ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos dice a veces qué hacer y nosotros a veces nos tomamos esa parte del Espíritu Santo y decimos, wow, qué idea tan grande que me vino. En realidad, ese fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos dijo qué negocio hacer, cómo hacerlo, cómo vender nuestra casa, cómo vender nuestro carro, cómo pagar nuestras deudas, qué estudiar. Ese es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo quiere tener una comunión con nosotros. Él quiere que nosotros demos esos frutos. Cuando comenzamos a dar esos frutos, los frutos del Espíritu Santo son contrarios a lo que dice la humanidad. La humanidad de alguien bueno, bondadoso, es un tonto. El Espíritu Santo dice, es mi hijo. Miren cómo la diferencia. La humanidad dice, te pagaron con mal, dale con mal. Te hicieron mal, mal lo que tengas que hacer. El Espíritu Santo es diferente. El Espíritu Santo dice, te hicieron mal, te toca orar por esas personas. Ahora yo he entendido por qué algunas personas me han hecho daño, porque Dios ha querido que yo ore por ellos. Por eso el Espíritu Santo va en una corriente de unas aguas y el mundo va en otras. Por eso ahora la gente cada día va, busca bares, discotecas y sale de los bares y al otro día se siente más solo. Pero cuando estamos en el Espíritu Santo, nos acostamos, le preguntamos, Espíritu Santo, dirígenos mañana. Espíritu Santo, muéstrame en sueños qué debo hacer, cómo debo rescatar mi familia, cómo debo cuidar a mi esposa, qué son tus planes en mi vida. Y ahí el Espíritu Santo nos lo dice. Dice que cuando nosotros pedimos y oramos, el Espíritu Santo clama y gime por nosotros. Por ejemplo, lo explicaba el otro día. Yo le pido al Espíritu Santo, Señor, ayúdame, mándame un cliente, Señor. Ayúdame, Señor, que me llegue, Señor, en esta semana. Y el Espíritu Santo clama diferente. El Espíritu Santo le clama al Padre. Señor, ayúdalo a perdonar. Señor, haz de este hombre un hombre que te sirva. Así es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro amigo. Es un ser. Es una persona. Es la persona del Espíritu Santo. Pero como mucha gente me ha dicho, pero yo no lo veo al Espíritu Santo. Cuando uno mete la comida al microondas, ¿acaso uno puede ver la energía que entra a los alimentos? ¿Verdad que no? O cuando el viento nos pega en la cara, ¿podemos ver dónde está el viento? ¿Verdad que no, no? Pero el Espíritu Santo está ahí. El Espíritu Santo cuando nos acostamos está ahí cuidando. El Espíritu Santo está más allá de que lo que nosotros imaginamos. El Espíritu Santo hoy quiere que lo recibamos y quiere darnos ese poder. Jesús, ¿por qué tenía poder? ¿Por qué lo seguían las masas? Porque el Espíritu Santo estaba con él. ¿Cómo hacía milagros? Por el Espíritu Santo. ¿Cómo los discípulos guiaron a otras personas? Por el Espíritu Santo. Cuando viene una persona a nuestras vidas con mi esposa y nos dice el Espíritu Santo lo que está pasando en sus vidas, yo no lo sé. Pero ¿quién me lo dice? El Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo, que es esa promesa, es el que me ayuda a perdonar. Porque vimos ayer que cuán difícil, el otro día miramos cuán difícil es perdonar. Y que Dios nos pide perdonar para que seamos perdonados. Pero no sabíamos cómo hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Mediante el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere darnos ese poder y quiere que nosotros seamos testigos de Él. ¿Qué va ocurriendo cuando nosotros conocemos al Espíritu Santo? Nuestra vida va siendo cambiada. Yo no puedo cambiar a Alberto. El único que lo puede cambiar es el Espíritu Santo. El único que nos puede cambiar es el Espíritu Santo. Porque Él nos conoce.
En lo más íntimo de mi corazón, ni siquiera mi esposa me conoce. Ni siquiera yo mismo me conozco. Pero el Espíritu Santo entra y como paloma se pone en mi corazón y escudriña hasta lo más profundo de mi ser. Cuando yo le digo, Señor, mira lo que me hicieron, el Espíritu Santo entra y dice, ¿qué has hecho tú? ¿Qué cosa tú has hecho? Es ese Espíritu Santo el que hoy necesitamos, el mismo de hace 2000 años, de hechos, y que hoy está vigente con nosotros. ¿Y cómo podemos hacerlo? Primero dice que Jesús se bautizó. Jesús se bautizó a los 30 años, cuando él ya tenía conocimiento. Nosotros, ¿cómo lo hacemos ahora? Después de los 14 años o 12 años, cuando alguien quiere bautizarse, nos bautizamos. ¿Qué es bautizarse? Cuando lo acuestan, morir a un hombre viejo y cuando se levanta, resucitar en un hombre nuevo. En ese hombre nuevo que Dios quiere para nosotros. Porque dice que Dios tiene planes de bien y no de mal. ¿Quién tiene esos planes? Dios. ¿Cómo podemos saber los planes de Dios? Por medio del Espíritu Santo. Cuando yo llegué acá a Estados Unidos, no sabía qué trabajo tener, ni cómo hacerlo, ni nada. Y le pregunté al Espíritu Santo. El Espíritu Santo me dijo, quiero que hagas lo mismo que hace tu esposa. Trabajar en real estate. Quiero que trabajes en lo mismo. Ni yo sabía que iba a trabajar en real estate, ni sabía que ese era mi fuerte. Pero el Espíritu Santo sí. El Espíritu Santo es el que coloca príncipes, coloca reyes, coloca presidentes. El Espíritu Santo es el que coloca todo. Nadie pensaba que le iban a poder ganar a Trump. Pero ¿quién colocó al presidente? El Espíritu Santo. Él sube y baja gente. No hablemos de política, sino este ejemplo les coloco. ¿Quién coloca? El Espíritu Santo. Cosas que nosotros ni pensábamos. La pandemia, tal vez Dios no la hizo. El mismo hombre la fabricó. Satanás la construyó en la mente de alguien. Pero ¿quién permitió que esta pandemia siguiera? Dios. ¿Para qué? Para levantar al ser humano y decirle que ahora los planes de él los interrumpía Dios. Con la pandemia le cambió el plan a todos. Hasta los jugadores de fútbol pararon. Las películas de Hollywood pararon. Todo paró. Hace muchos años mi esposa me dijo, los casinos van a cerrar un tiempo. Y yo le dije, es imposible que los casinos paren. Hace como 4 años me dijo eso a mi esposa. Y ahora cuando viene la pandemia, miré esa profecía cumplida. ¿Pero quién lo hizo? Dios. Dios paró todo. Porque los planes de los hombres son unos, pero los planes de Dios son otros. Entonces, cuando nosotros conocemos ese Espíritu Santo, Él es el que nos da gozo. Él es el que nos da paciencia. Él es el que nos da esperanza, porque ahora tenemos esperanza de que tenemos un Padre que tiene buenos planes para nosotros. Lo único que quiere Él es un corazón contrito y humillado. Un corazón que se humilla a pedirle perdón, porque todos somos pecadores. Todos hemos fallado, pero tenemos esperanza que ahora en Jesús, Él murió por nuestros pecados y Él nos da la oportunidad de ser limpiados. Si esta fuera nuestra vida, antes de conocer a Jesús, podemos mirar este libro rayado, que está rayado. Así es nuestra vida sin Jesús, lleno de pecados. Pero luego, cuando nosotros conocemos a Cristo, se borra todo. Tenemos una nueva esperanza, que es un nuevo futuro, que Dios borra nuestros pecados. Y que todo lo malo que pasó, entendemos que es por un propósito. Dice que todos los que aman a Dios, todas las cosas les sirven. Cuando ha pasado el tiempo y he tenido algunas circunstancias, en esos momentos no entendía los planes de Dios. Le preguntaba al Espíritu Santo, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estas cosas? Y lo único que me decía el Espíritu Santo es, yo tengo control de todo. Y al terminar los años,
yo dije, fue de las mejores cosas que me pasó eso. Esa prueba que vino fue lo mejor que me pudo haber pasado. Porque esa prueba me cambió. Esa prueba hizo que yo comenzara a tener fe. Esa prueba hizo que yo pudiera entender a las personas. Yo tuve una enfermedad hace unos años en un ojo y no podía entender a las personas cuando se enfermaban. Las personas me decían, estoy enferma, y como yo nunca había estado enfermo, no los podía entender. Pero cuando me dio esa enfermedad, pude entender que alguien iba al hospital. A veces hay pruebas que nos hacen entender cómo es estar en la cárcel, cómo es cuando lo han dejado solo, cuando lo han acusado. Pero Jesús en la cruz nos entiende. Jesús fue olvidado, Jesús fue golpeado, Jesús fue masacrado por nosotros, Jesús fue encarcelado. Jesús pagó todo, por eso Él nos puede entender. ¿Y cómo pudo pasar esa prueba? Con el Espíritu Santo. Entonces, hoy, pongámonos de pie y vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él nos llene, que el Espíritu Santo esté con nosotros, que ese amigo que tuvo Jesús, que lo acompañó toda su vida, que fue el Espíritu Santo,